Bien, muy buenas noches a todos. Buenas noches. El tema de este estudio, una iglesia preparada o despreocupada para el encuentro con su Señor. Y habíamos visto, o el hermano William había expuesto acerca de la parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. 5 que estaban preparadas, 5 que no estaban preparadas. Como creyentes tenemos a alguien que nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a tomar conciencia en todo momento para estar preparados para cuando el Señor venga. Y es el Espíritu Santo. Hermanos, la parábola que hemos visto en Mateo capítulo 25, el Evangelio de Mateo, trata o presenta a aquellas personas que realmente son seguidoras del Señor. Aparte de presentar cómo Jesús es el cumplimiento mesiánico, es el Rey de los judíos, también Mateo nos presenta o trata de mostrarnos cómo debe de ser ese creyente que realmente anhela al Señor. Y es por eso que utiliza también esa parábola. Y básicamente está diciendo, hay 5 personas que realmente anhelan al Señor, hay 5 personas que están preparadas para cuando el Señor venga, y hay otras 5 que básicamente podemos decir que no les importa. Y ahora pensando en nosotros como creyentes, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto interés tenemos realmente en nosotros porque el Señor venga nuevamente? ¿Cuántos estamos realmente pendientes para Él? El Señor nos ha dado a todos el Espíritu Santo. Cuando una persona cree, tiene la convicción de que Jesucristo es el Señor, y ha muerto, y tiene la convicción de que Jesús ha muerto en la cruz por sus pecados, permitiéndole acercarse a Dios, el Espíritu Santo lo sella, y el Espíritu Santo mora, y él pasa a ser templo del Espíritu Santo. Si usted es creyente, y yo soy creyente, tenemos al Espíritu Santo. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo, y otra cosa es permitir que el Espíritu Santo realmente nos dirija, realmente nos llene, cuando lo expresa Pablo, el Espíritu Santo nos llene, nos dirija, nos complete. No tiene nada que ver con niveles de Espíritu Santo, sino tiene que ver en cómo nosotros permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Cómo permitimos que el Espíritu Santo controle también nuestro pensamiento y nos haga entender que lo importante es el Señor. Juan capítulo 16, versos del 4 hasta el 15. Nos plantea cómo el Señor está ya por partir, es la última cena, está con sus discípulos y está dando el último discurso. Les está hablando por última vez. Y en medio de esa enseñanza, en medio de esas palabras de ánimo,
en medio de esa exhortación a perseverar en medio de las dificultades, les menciona y les habla acerca del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo es quien nos da entendimiento a cada uno de nosotros para guiarnos en medio de la vida, para prepararnos también en todas las cosas con respecto al Señor. Vamos a leer Juan capítulo 16, versos 4 al 15. Vamos a empezar en la mitad del verso 4. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Estaba hablando en los versículos anteriores de que iban a ser expulsados de la sinagoga, de que iban a ser perseguidos. Y entonces el Señor Jesús les está dando palabras de ánimo en medio de las dificultades, en medio de la persecución que ellos van a sufrir. Pero ahora, verso 5, voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Estamos hablando de una iglesia preparada. Espero que no estemos hablando de una iglesia despreocupada, sino de una iglesia preparada. Y el Señor nos ha preparado, el Señor nos ha dado al Espíritu Santo para que tomemos conciencia, para que realmente podamos comprender qué es lo que el Señor quiere. Estamos en un mundo y eso es lo que está hablando Juan capítulo 15, verso 18, hasta el capítulo 16, verso 4. El Señor está hablando de que la iglesia va a ser perseguida, de que la iglesia va a sufrir, de que el verdadero creyente que se entrega al Señor va a ser aborrecido. En este mundo no vamos a encontrar aplausos, no vamos a encontrar abrazos, no vamos a encontrar a gente queriendo seguir verdaderamente al Señor, ni tampoco las personas que realmente viven un verdadero cristianismo van a ser queridas. Es decir, aquel que vive una vida íntegra va a ser rechazado por el mundo. Y eso es algo que tenemos que tener presente cuando estamos hablando de una iglesia preparada, ¿o no? Lo que el Señor nos ha dado, o la expectativa que el Señor nos ha dado a nosotros, es que el mundo no quiere saber nada de Jesucristo. Es que el mundo no quiere saber nada de un cristiano
que vive con integridad. ¿Por qué? Porque los valores que muestra son valores opuestos al pecado. Por lo tanto, un creyente que vive completamente va a ser rechazado. Y en medio de ese rechazo, y dice Jesús, nos lo dice al principio, porque yo estaba con vosotros y él iba a ser el ejemplo de cómo iba a ser rechazado por la sociedad. Entonces ahora, ¿qué va a hacer? Que se va a marchar, que se va a ir, va a cumplir su ministerio, que es morir en la cruz por los pecados, y se va a marchar. Entonces le dice, bueno, el mundo les va a responder de esa manera. El mundo los va a rechazar. Pero dice, vamos a tener al Consolador. Vamos a ir poco a poco en a través de lo que hemos leído. En primer lugar, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo era necesario para nosotros los creyentes. Verso 7 comienza diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os vendría. En primer lugar, Jesús se tenía que marchar para que el Espíritu Santo pudiera morar en medio de nosotros. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo porque Jesús se fue, pero no solamente es que se fue, sino la palabra que él utiliza para el Espíritu Santo es consolador. Y esa palabra consolador está ligado con el capítulo 15, verso 18 en adelante, que habla de que el mundo os aborrecerá. Es decir, queremos ser esa iglesia preparada, queremos ser esa iglesia que está esperando la venida del Señor, queremos ser esa iglesia que es ejemplar a la hora de vivir. Debemos asumir que vamos a sufrir si realmente estamos o vivimos el cristianismo, vamos a utilizar esta expresión, como Dios manda. Si vivimos el cristianismo con integridad, vamos a sufrir. Pero el Señor, previendo ese sufrimiento, nos envió ¿a quién? Al Consolador. Así que en medio del sufrimiento, el Espíritu Santo es quien nos consuela, quien nos anima a perseverar y a estar preparados. Decía el hermano antes, esas 10 doncellas, esas 10 vírgenes, esas 10 eran las doncellas de la novia que estaban esperando a que llegara el novio. Estaban allá. Yo no sé si, yo creo que habría caído dormido igual que ellas. Estaban esperando a que llegara el novio. Por alguna razón el novio se retrasó. Pero hubo 5 que sí estuvieron preparadas por si acaso el novio se retrasaba y las otras 5 no. Hubo 5 que realmente anhelaban la venida del novio, que anhelaban la venida del Señor y estaban preparadas por si ocurría cualquier cosa. Las otras 5 estaban ahí porque tocaba estar esperando. Hermanos, en medio de la dificultad, en medio de la vida que estamos viviendo, tenemos al Consolador. Pero la pregunta es sencillamente, ¿estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a entregarnos completamente al sufrimiento
y saber que tenemos al Consolador que nos ayuda a sobrellevar esas dificultades? Hermanos, el Espíritu Santo no es solamente algo. El Espíritu Santo, aunque quizá no sabemos la definición, ¿no? Es Dios y es una persona. Estupendo, es Dios y es una persona, eso es verdad. Pero es que esa persona de la Trinidad, esa tercera persona de la Trinidad, es quien nos consuela, quien nos ayuda a sobrellevar las dificultades y a vivir vidas íntegras mientras esperamos a que venga el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Consolador. El título que recibe aquí el Espíritu Santo no es un regalo. No es que Jesús se le ocurrió, bueno, le voy a llamar Consolador, sino que les está recordando y nos está recordando a nosotros, no solamente a los discípulos, sino también a nosotros, que este Consolador es quien nos va a ayudar en medio de las dificultades, en medio de la persecución. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona que nos ayuda a sobrellevar el cristianismo en nuestra vida. Y hablando acerca de este Consolador, acerca del Espíritu Santo, nos da 3 acciones que el Espíritu Santo va a hacer. En primer lugar, dice, y cuando Él venga, es decir, y nosotros ya lo tenemos, por eso ya vino desde en el día de Pentecostés, descendió, y nosotros también lo tenemos. Él dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, no solamente nos va a consolar en medio de las dificultades, sino que también su trabajo en medio de este mundo que nos persigue es, en primer lugar, convencer al mundo de pecado. Verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo es quien abre los ojos. Vamos a ponerlo con estas palabras. Quien abre los ojos cuando nosotros predicamos el Evangelio. Es quien abre los ojos cuando nosotros denunciamos el pecado. No son mis palabras, no son tus palabras, sino es la palabra del Señor y el Espíritu Santo abriendo los ojos, porque Él convence de pecado. Amén. Así que no solamente nos consuela en medio de las dificultades, sino que en medio de este mundo que rechaza al Señor, es el único capaz de convencer a esas personas acerca de su pecado. En segundo lugar, la segunda acción que ejecuta el Espíritu Santo, dice el verso 8, de justicia. Y el verso 10 complementa diciendo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cómo que justicia? La justicia tiene o está relacionado con lo que es justo. Y recordemos que las palabras de Jesús fue, yo me tengo que ir para que el Consolador venga. Y Él va a convencer no solo de pecado, sino también de justicia, de lo que es justo. Va a convencer acerca de lo que el Señor hizo en la cruz. Dice, va a convencer de justicia porque yo me voy al Padre. ¿Cuál fue la obra que iba a hacer Jesucristo? Morir en la cruz. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Recordar
la obra de Cristo en la cruz. Esa obra de justicia no solo va a convencer de pecado a las personas, va a cargar en ellas lo que está mal, les va a decir y les va a apuntar: tú eres culpable, tú eres pecador, sino que también les va a recordar la obra de Jesucristo. Y dice: yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo va a ser el que va a recordar esa obra de justicia. Amén. Va a ser el que va a convencer de esa obra de justicia. Y por último, dice: y de juicio, convencerá de juicio. Y del verso 11 lo explica más a fondo y dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. No solamente convence de pecado, convence de la obra de Cristo en la cruz, sino que también va a convencer de que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido vencido. Estamos hablando de una iglesia preparada. Y estamos hablando de que el Espíritu Santo prepara a la iglesia. No solamente va a consolar a los creyentes en medio de las dificultades, sino que también va a ser el Espíritu Santo la persona de la Trinidad que se va a encargar de trabajar en el corazón de cada una de las personas que va a creer en el Señor, que son llamadas a creer en el Señor. Las va a convencer de pecado, las va a dar entendimiento de que la obra de Cristo es la obra justa para la salvación, y les va a dar convicción de que Satanás ya ha sido vencido, ya ha sido juzgado. La pregunta que nos podemos hacer: bueno, ¿y entonces nosotros qué hacemos aquí en medio? Si es el Espíritu Santo, ¿para qué estoy yo? Si es el Espíritu Santo quien convence, ¿para qué estoy yo? Porque dice: la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y no solamente el oír por la palabra de Dios, es decir, presentar el Evangelio, sino que también nuestras acciones, nuestra vida, que es lo que el mundo va a aborrecer porque va en contra del pecado, es lo que les va a hablar también a ellos. ¿Y quién es el que nos va a ayudar a vivir vidas piadosas? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es quien nos da convicción de cómo tenemos que vivir. Es quien nos va a consolar en medio de nuestras aflicciones. Es quien nos va a ayudar y dar ánimo en medio de todas las dificultades que tengamos allá afuera. Así que el Espíritu Santo es quien realiza la obra integral en nosotros, en nuestras vidas. Es quien realiza la obra y nos ayuda a evidenciar a través de nuestra vida y a través de nuestras palabras lo que Cristo ha hecho, cómo Cristo transforma. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo, a través de lo que los demás escuchen acerca de la palabra y lo vean reflejado en nuestras vidas, les va a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que la iglesia, una iglesia preparada, hasta el momento, en el punto en el que estamos ahora, es una iglesia que está saturada, que está llena del Espíritu Santo. Y recordemos que iglesia es el cuerpo de Cristo. No es el edificio, no es este corredor. Iglesia somos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Así que Jesucristo está animando, está recordando, está también exhortando a que como iglesia debemos de estar llenos, estar controlados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo
no puede hacer la obra si nosotros no le dejamos que actúe. La llenura del Espíritu Santo, como les decía al principio, no tiene que ver con que tengo el 5% del Espíritu Santo, ¿no? Como en un juego, ¿no? Que vas llenando la vida, la barra de vida, ¿no? Y entonces te tomas la pocioncita esa y entonces va creciendo y va aumentando. El Espíritu Santo no funciona de esa manera. El Espíritu Santo lo tenemos todos y estamos bien y lo tenemos, por decir así, completo. El punto es si nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Si nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Si estamos dejando que el Espíritu Santo realmente como iglesia, no solamente como personas individuales, sino como iglesia, nos esté llevando adelante y estemos cumpliendo con la comisión que Él nos ha dado. Pero el Espíritu Santo no termina de hacer su obra ahí. Podríamos pensar, bueno, ya el Espíritu Santo consuela al creyente, ya no hace falta que esté Cristo porque va a estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el que de conciencia, de pecado, de salvación, de justicia y de juicio a los inconversos. El Espíritu Santo, como iglesia, no solamente nos consuela, sino que tiene un propósito sobre nosotros. Verso 12 continúa diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En primer lugar, hablando del Espíritu Santo, cómo nos prepara como iglesia. Me gusta mucho la palabra que Jesús utiliza, ¿no? En el verso 7 lo llamaba el Consolador. Y más adelante le cambia el nombre. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad. En Juan 14, y esto es aquí donde resulta muy interesante cómo Jesús está relacionándose. Él como parte de esa Trinidad. Un versículo que todos conocemos muy bien, Juan 14, 6. Jesús se define a sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el capítulo 15, todos conocemos bien la parábola. Es la parábola de la vid verdadera. Y él que dice, yo soy, Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera. ¿Cómo se vuelve a definir Jesucristo? Como la verdad. No hay otra vid que sea verdadera. Yo soy la verdad. Y capítulo 16 vuelve a mencionar la verdad, pero ya no se menciona como que Jesús es la verdad, sino dice, cuando venga el Espíritu de verdad. Está relacionándose
Jesucristo, que es la verdad, con el Espíritu, que igualmente es la verdad. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, no es el espíritu de una verdad, no es el espíritu de una nueva secta llamada cristianismo, es el espíritu de verdad, el espíritu de la verdad auténtica, de la única verdad, ese espíritu que va a ser el único capaz de hablar la verdad. Dice, este espíritu os guiará a toda la verdad. Jesucristo es la verdad, el Espíritu es la verdad también, y ese Espíritu que es verdad, que es igual que Jesucristo, que es la verdad, va a ser quien nos guíe. ¿Qué habíamos dicho en el verso 7? Yo me tengo que ir para poder enviaros al Consolador. Pero la verdad no se termina ahí. La verdad no se acaba en ese momento. La verdad continúa a través de quién, a través del Espíritu, para mostrarnos a nosotros, para guiarnos a nosotros a la verdad. Una iglesia preparada. Cuando estaba preparando esto, simplifiqué el título. Dije, voy a quitar el o despreocupada. Porque pareciera que es una opción. Si digo una iglesia preparada o despreocupada, pareciera que es una opción estar preparados o despreocupados. Y la verdad es que no tenemos otra opción más que estar preparados, ¿no? La iglesia está preparada para el encuentro con el Señor. La iglesia está preparada cuando se deja guiar por ese consolador, por ese espíritu de verdad. Él nos guía a nosotros a la verdad. Esta tarde estábamos tomando aquí un tintico y estábamos hablando acerca, con el hermano John Jairo, estábamos un grupito ahí hablando acerca de cómo puede ser que los cristianos a veces nos comportemos, a veces de una forma no muy éticamente correcta. ¿Cómo puede ser eso? La respuesta la da aquí Jesucristo. Si realmente estamos llenos del Espíritu Santo, ese Espíritu que nos prepara a nosotros y nos guía a nosotros como iglesia, si estamos llenos del Espíritu de verdad, que dice, Él os guiará a toda la verdad. Guiarnos a toda la verdad no es un misterio. Guiarnos a toda la verdad no es nada esotérico, nada así mágico que va a tocarnos con un dedito y uy, ya. No, guiarnos a toda verdad, lo que está queriendo decir es que nos va a dar el entendimiento para comprender y vivir según el carácter del Señor. El objetivo de cada uno de nosotros es crecer a imagen y semejanza del Señor, Efesios capítulo 4. Es parecernos, crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, en otras palabras, parecernos más a Cristo, a ese Cristo que fue resucitado. Y la única forma de parecernos al Cristo resucitado es cuando el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Amén. Es cuando el Espíritu Santo nos muestra cómo debe de ser el carácter de un verdadero creyente. No tiene nada que ver con portarse bien. Lo que tiene que ver es que el Cristo resucitado es el Cristo, es esa persona a la que todos nosotros debemos de aspirar, porque es la persona restaurada, una persona restaurada completamente. Jesucristo tiene el cuerpo completamente restaurado, tiene todo restaurado a la máxima plenitud. Con otras palabras,
Se parece a Él es la creación original. Él es a lo que nosotros aspiramos. Otra vez a tener esa comunión íntima con el Señor. A obedecerle porque le queremos agradar a Él. Con lo cual el Espíritu Santo nos guía a entender cómo realmente un creyente debe de ser. El Espíritu Santo nos lleva a entender lo que es pecado y lo que no es pecado y a tomar las decisiones que debemos de hacer para parecernos cada vez más a Él. Y hablando del Espíritu de verdad, que nos va a guiar a toda verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién está hablando? ¿Qué es lo que Él va a escuchar? Él va a escuchar el diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo. Ese diálogo de la Trinidad, allá arriba, Él lo escucha. Y Él es quien pone en nuestro corazón esa verdad para que nosotros la vivamos. Así que el Espíritu Santo no solo consuela, no solo da entendimiento a los inconversos acerca de su pecado y cómo ser salvos, sino que como iglesia también nos dirige y nos lleva a vivir esa verdad. Y vivir esa verdad es estar preparados para cuando Él venga. Es madurar, es crecer. El Señor no quiere que te quedes como estás. El Señor quiere que cada uno de nosotros vayamos madurando y vayamos perfeccionándonos, vayamos entendiendo cómo debe de ser nuestro carácter. Y si soy arisco, el Señor me dará entendimiento para volverme más dulce, más suave. Si soy un mentiroso, el Señor me dará el entendimiento para aprender a decir la verdad. Si soy injusto y pagando mal, por ejemplo, si tengo empleados, o siendo un mal trabajador, si soy un empleado, el Señor me va a dar entendimiento para hacer las cosas correctamente. Pero hermanos, eso significa exponerse a la palabra, eso significa exponerse al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la palabra lo tenemos aquí, pero también la palabra, lo que está hablando aquí es que Él nos va a hablar lo que oyere, es decir, Él nos da convicción de lo que sí debemos de hacer. Una iglesia preparada para el encuentro con el Señor es una iglesia que escucha al Espíritu Santo. Finalmente, versos 14 y 15, termina hablando del Espíritu Santo y dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, esto no significa que el Espíritu Santo nos va a estar dando mensajes nuevos. Nos va a estar dando palabras nuevas. Nos va a estar dando revelación nueva. Hoy estábamos escuchando en una clase donde yo estoy estudiando, es en línea, y la clase era acerca del establecimiento del canon y hablaba de las herejías que llevaron a que el canon, como lo conocemos, los 27 libros del Nuevo Testamento, se establecieran. Y era muy interesante porque una de las herejías que llevó a establecer el canon se llamaba el montanismo. Era un tal Montano que, digamos, era un cristiano ortodoxo, es decir, no era malo. Pero les cuento el problema de él. El problema de él es que se creía profeta, pero no profeta de los que hablan la palabra del Señor,
sino profeta de los que inventan cosas nuevas y las ponen al mismo nivel de la palabra de Dios. Cuando está hablando aquí de que Él nos hará saber todo lo necesario para nosotros, no es que nos va a dar revelaciones nuevas. A veces cuando escucho el Señor me ha hablado por la noche y cosas de esas, digamos que pongo un alto. No en el sentido de que quizá sí he escuchado testimonios en los cuales el Señor sí realmente ha hablado, sí realmente lo ha mostrado, pero le pongo un poco de precaución. ¿Por qué? Porque la revelación completa, la palabra ya ha sido establecida. Amén. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Cuando está hablando aquí entonces de que Él nos hará saber, lo que está hablando y lo que nos está diciendo es que Él nos dará entendimiento de la palabra que ha sido ya escrita, hablada, establecida, y Él va a darnos entendimiento de esa palabra. Él no va a inventarse cosas nuevas, sino que lo que ellos hablan es lo que ya tenemos aquí revelado, y es lo que Él nos va a dar conciencia y entendimiento de lo que tenemos que hacer. Hermanos, una iglesia preparada es una iglesia que escucha la palabra del Señor. Una iglesia preparada es una iglesia que escucha al Espíritu Santo a través de la palabra para darnos entendimiento de cómo buscar agradar al Señor. No es como buscar cosas nuevas. Hermanos, no hace falta cosas nuevas. Con lo que tenemos aquí tenemos bastante para obedecer. Tenemos bastante para examinar nuestro corazón. Tenemos bastante para poder trabajar e ir transformándonos a la imagen del Señor. Esta palabra, a través del Espíritu Santo, es quien nos ayuda a transformarnos y a prepararnos para el Señor. El Espíritu Santo no es algo. Y quiero volver otra vez para terminar a la definición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, no es un ente, no es un ser, la tercera persona de la Trinidad, que sabemos teóricamente lo que es, pero luego realmente lo ignoramos por completo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que nos da entendimiento de cómo debemos de vivir la verdad. El Espíritu Santo nos consuela en medio de las dificultades, nos anima en medio de una vida de oposición con el mundo. Al no creyente le da entendimiento de la obra de Cristo en la cruz y convicción de pecado. Y a nosotros nos guía para transformarnos y parecernos más a Cristo. Amén. Nos guía a la verdad. Hermanos, si queremos estar preparados, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Y vuelvo a insistir, no solamente de teoría, no solamente porque sabemos que el Espíritu Santo va por ahí, aparece en la Biblia. El Espíritu Santo es quien nos da a nosotros entendimiento de cómo debemos de vivir. Queremos una iglesia transformada. Queremos una iglesia que realmente se prepare, se esté preparando para la venida del Señor. Queremos una iglesia que realmente esté madurando, esté creciendo, esté
viviendo esa justicia, hermanos, necesitamos escuchar al Espíritu Santo. La pregunta ya para terminar es, bueno, está bien bonito, me gustó, pero ¿qué significa eso de escuchar al Espíritu Santo? ¿Qué hago? Le digo, hola, Espíritu Santo, a ver si sales y me hablas. O será una vocecita que tengo en la cabeza y a veces la conciencia es el Espíritu Santo hablándonos. Pero no siempre es así. Entonces, ¿cómo permito o cómo, por decir así, dejo que el Espíritu Santo me guíe a esa verdad a través de mi vida? Uno, en primer lugar, y lo hemos dicho antes, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. La única forma de poder ser controlado por el Espíritu Santo es buscando obedecer al Señor de manera sincera. Es buscando vivir vidas íntegras. Cuando yo dejo de querer vivir la vida a mi manera y quiero vivir la vida a la manera del Señor, de lo que la palabra de Dios establece, es cuando comienzo a dejar que el Espíritu Santo empiece a tomar control de mi vida. ¿Por qué muchos pecamos? Y pecamos, y lo voy a llamar de esta manera, un pecado inconsciente. Pecamos si no somos conscientes de que pecamos. Porque hemos apagado al Espíritu Santo. Le hemos puesto en off en ese aspecto de la vida. Si yo me sujetara y me sometiera a la palabra en cada uno de los aspectos, voy a ir dándome cuenta de que quizás no soy tan amable como parece. Quizás soy más irónico, más sarcástico de lo que debería de ser. Quizá eso de hablar en dobles sentidos, y no tiene por qué ser únicamente en el aspecto sexual, sino puede ser en los dobles sentidos de insinuar algo negativo de la persona hablando de forma positiva, ¿no? Todos sabemos, todos hemos sido sarcásticos alguna vez. Y vas tú y eres tú la que me cuentas este problema, ¿no? ¿Qué estamos diciendo de otra manera? No tienes nada que decirme si tú eres igual que yo, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a sujetar ese carácter, esas acciones, y empezamos a someterlas al Señor, y empezamos a cambiar, porque entendemos que eso que estamos haciendo se llama pecado, y realmente tomamos conciencia y nos arrepentimos, el Espíritu Santo puede empezar a trabajar, a cambiar esos aspectos de nuestra vida. Y ahí estamos empezando a dejar hablar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va dando entendimiento poco a poco de esas áreas de la vida en las cuales nosotros todavía no hemos entregado al Señor. Empezamos con una y seguimos con otra, y poco a poco el Señor va mostrando esas áreas. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el que nos guiará a la verdad. Entonces, en primer lugar, vamos a dejar hablar al Espíritu Santo en la medida que nos vayamos sujetando a lo que la palabra de Dios establece como debe ser un verdadero creyente. En segundo lugar, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, y ojo, y nunca vamos a llegar a la perfección. La perfección llegará cuando estemos en la presencia del Señor. Pero la otra forma, o digamos otra manera de poder permitir que el Espíritu Santo hable a través de nuestra vida, es
cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Ya no solamente es someter nuestra vida a lo que dice la palabra, sino que en nuestra vida haya un verdadero arrepentimiento por nuestros pecados. A veces no nos arrepentimos. A veces sencillamente tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo está mal. Y sentimos como cierta carga, ¿no? Si eso está mal. Pero es que es muy diferente tomar o tener esa conciencia, esa mala conciencia de que lo que he hecho está mal. Es muy diferente a un verdadero arrepentimiento. Porque un verdadero arrepentimiento, como hemos dicho antes, lleva a sujetar el pecado al Señor. Lleva a entregar el pecado, a arrepentirnos, a un giro de 180 grados. Es decir, no vuelvo otra vez, sino que hay un verdadero cambio en esa área de mi vida. A veces vamos a tener que luchar, quizá a la primera no salga, no funcione. Pero hay ese entendimiento y esa comprensión de que el pecado nos aleja del Señor. El problema es cuando el pecado nos ha vuelto ya fríos. Y solamente tenemos la conciencia, una conciencia parcial de que si eso está mal, ay Señor, perdóname. Pero dentro de 5 minutos vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Eso no es arrepentimiento. La pregunta es cómo queremos que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad si nuestra conciencia está cauterizada en referencia al pecado, en relación al pecado. Eso significa tener que dejar el pecado. Eso significa tener que tener el valor de rechazar el pecado. Lo más bonito es que abogado tenemos para poder recibir ese perdón y poder ser perdonados, arrepentirnos completamente. Así que si queremos realmente que el Espíritu Santo nos hable, no solo a nivel personal, sino también como iglesia que nos pueda dirigir, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos lleve a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de una iglesia preparada. Y una iglesia es la suma de cada uno de los que estamos aquí. No voy a entrar a discutir si mi pecado afecta a los demás o no afecta. Solamente voy a hacer esta afirmación. Mi pecado siempre va a afectar a la iglesia. ¿Eso significa que el hermano puede participar de la cena? Sí, no hay ningún problema. Mi pecado siempre va a afectar a la iglesia. Pensar que mi pecado es mío y no afecta a los demás es mentirnos a nosotros mismos. ¿Quiere decir que el Señor va a dejar de cumplir sus propósitos en el cuerpo, en la iglesia? No. El Señor va a cumplir sus propósitos. Pero recordemos varios ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 2 ejemplos. Nadab y Abiú se metieron dentro del tabernáculo, al lugar santo, ofrecieron un incienso extraño, fuego extraño. El pecado de ellos afectó a la congregación. Ellos fueron destruidos por el pecado, pero afectó a la congregación. Miren, ni a Aarón ni a sus hermanos le dejaron estar de luto. En el Nuevo Testamento tenemos a Ananías y Zafira. Exactamente lo mismo. El pecado de ellos, aunque Dios castiga su pecado, afecta a la iglesia.
Por eso ellos son castigados. Así que pensar que mi pecado no va a afectar a la iglesia, eso es mentira. Y a veces Dios está esperando a que como iglesia realmente nos sujetemos al Señor, realmente vivamos vidas piadosas, realmente dejemos que el Espíritu Santo nos dirija para poder actuar en medio de nosotros. La santidad no es un juego. La santidad es un principio que Él demanda. Sed santos porque yo soy santo. Así que queremos una iglesia preparada. Entonces, como iglesia debemos dejar que el Espíritu Santo a toda la iglesia, y en este caso vamos a ponerlo a la iglesia local, sea guiada por el Espíritu Santo, pero únicamente va a poder ser guiada cuando reconocemos, confesamos y nos arrepentimos del pecado. ¿Por qué? Porque Él nos guiará a la verdad. Y la verdad es incompatible con el pecado. Así que queremos dejar como iglesia que el Espíritu Santo nos guíe. Esto es un trabajo en equipo. De forma individual debemos someternos y sujetarnos al Espíritu Santo. Que dejarnos guiar a la verdad, es decir, dejar el pecado. Queremos que Él nos guíe como iglesia, tenemos que ser guiados de manera personal. Creo que estos dos ejemplos son bastante claros de cómo dejar al Espíritu Santo que nos guíe. No es ningún estado metafísico, así como que me siento en trance, no tiene nada que ver con todo eso. Tiene que ver con la vida de cada uno. La vida de cada uno va a reflejar la vida de iglesia. Queremos una iglesia preparada, cada una de nuestra vida, cada vida de cada uno de los que estamos aquí debe de ser sujeta a esa verdad. Que el Señor nos ayude, pero que nos ayude a darnos esa conciencia de la verdad en cada uno de nosotros. Que nos ayude a entender nuestro pecado. Que también nos dé el valor de arrepentirnos del pecado, de realmente cambiar. Cuando logremos eso, hermanos, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe como iglesia. Y Él va a actuar. Y Él va a hacer grandes cosas. Mientras tanto, el Señor va a seguir cumpliendo sus propósitos, pero Él no va a poder utilizarnos de una manera plena y completa. Oremos. Gracias, bendito Señor. Gracias porque tú nos has dado al Espíritu Santo. Gracias porque tú nos diste al Consolador en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas. Pero también, Señor, gracias porque nos diste a ese Espíritu de verdad, que nos ayuda a tener esa conciencia de qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. ¿Cómo quieres que vivamos, Señor? Nos das entendimiento del pecado, nos das entendimiento de qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros. Señor, permítenos, danos fuerza, también danos sensibilidad, Señor, para vivir de esa verdad, para dejarnos guiar por Él y vivir plenamente. Señor, que nos queremos como iglesia, queremos estar preparados para cuando tú vengas. Y mientras tanto, Señor, queremos madurar, queremos parecernos a ti, queremos transformar. Y Señor, solo a través del Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.